Realidad alternativa. Un tramione fanfic escrito por Natalis. Capítulo 8, parte 2. El ojo de la luna 1. Hermione estaba sentada en una silla frente al escritorio, con un par de velas encendidas y los ojos pegados a un libro. Tenía el cabello recogido de manera simple, por lo que los mechones largos caían sobre su espalda y sus hombros. Nuevamente estaba vestida con un pantalón, botas y camisa, prendas mucho más cómodas que los vestidos que había visto guardados en el cofre. De pronto su lectura se vio interrumpida cuando alguien dejó caer un plato con una presa de pollo encima del libro. «¡Come!», ordenó Ana. Hermione le lanzó una mirada de disgusto. Ana, acostumbrada a eso, rodó los ojos. «Iré a corroborar que los hombres sigan con el curso que les he dado», le dijo. «Cuando vuelva, quiero ver que hayas soltado ese libro y hayas comido al menos la mitad. Si no es así, te lanzaré a los tiburones». «No te atreverías», dijo Hermione con firmeza. «Me quieres demasiado, tú misma lo dijiste». «Pero no puedes confiar en la palabra de un pirata, tú misma lo dijiste», replicó Ana sonriéndole antes de desaparecer. Pirata. Todavía no podía creerlo. 5 días en aquel barco habían sido suficientes para que descubriera un montón de cosas que quizás no hubiera sido necesario saber. Bueno, quizás sí lo era. Siempre era bueno recopilar toda la información necesaria de cada realidad para interpretar bien su papel, pero ¿qué se suponía que debía de hacer cuando se enteraba de que una misma era parte de ese grupo? Ella misma era una pirata. Aunque según Ana, la capitana de aquel barco llamado Argo, solo de nombre, porque nunca había tenido la oportunidad de estar en un asalto, nunca había robado, asesinado y sentido el gusto por el oro arrebatado de manos ajenas. Hermione siempre le decía, descaradamente, que rogaba que eso nunca sucediera. Sin embargo, Ana replicaba con inteligencia: «Pero has probado lo que es la libertad, has sentido el sol quemando tu piel y el aire del mar rozando tu pelo, y tras eso no hay vuelta atrás, nunca querrás volver a pisar tierra». Por las noches, cuando ambas dormían, compartiendo la inmensa cama, Hermione se ponía a pensar que quizás tuviera razón. No comparado con la vida que ella tenía en el mundo real, pero sí con la vida que había tenido en muchas de las realidades que había visitado. Siempre había sido una sirvienta, una mujer de mala reputación, una dama condenada a vivir con los estereotipos de una sociedad machista. En cambio, aquí podía ir y venir en el barco a su antojo, podía dar órdenes a los hombres si era necesario, leer cuando se le antojase o simplemente contemplar el sol cayendo en el horizonte sobre el mar. Más allá de esos pensamientos, era consciente que era imprescindible dar con Malfoy. En un par de días llegarían a su isla y averiguarían el curso que debían seguir para ir hacia la Isla Blanca y poder conseguir el ojo de la luna. Al menos ese era el plan de Ana, quien daría hasta el último aliento de vida que poseía para ver muerto a Mifan. Ella la entendía, mucho más de lo que le gustaría admitir. Según lo que había logrado deducir de las conversaciones con la mujer, Mifan la había secuestrado teniendo apenas 10 años, asesinando a su familia en el acto cuando quisieron impedir que se la llevaran, para luego tomarla como sirvienta personal. Cada vez que Ana recordaba aquel tiempo se estremecía de horror, haciendo que Hermione se preguntase si lo que Mifan había hecho con ella de niña era solo usarla de criada, o si la había usado para cosas más terribles y atroces. Por lo que había oído de él, no le sorprendería saber que había sido así. Cuando Ana cumplió los 15 años, logró escapar de la fortaleza de aquel monstruo inmortal, robando una de sus preciosas naves para luego cambiarle el nombre por Argo y adoptarla como suya. Se ganó un nombre y una reputación, y pronto la piratería fue lo suyo. «¿Acaso no me temes lo suficiente?», Hermione miró a Ana, quien había reaparecido y la contemplaba con disgusto. «¿Sinceramente?», inquirió. «No». «Pues deberías», le advirtió mientras caminaba y le arrebataba el libro de las manos. «Oye, mira, si tu plan es morir de hambre con tal de no ver a tu esposo». Hermione bufó, incapaz de creer que en aquella realidad ella y Malfoy tuvieran ese tipo de relación. «Por él no haría una cosa tan estúpida como morirme»,
le aseguró antes de comenzar a comer. Ana rió suavemente, tomando asiento a su lado y sirviendo 2 copas de vino. Hermione tomó una y bebió unos sorbos, no porque ya le gustaba aquella bebida dulzona, sino porque no había ni una gota de agua dulce en el barco que pudiera tomar para calmar la sed. «Todavía recuerdo el día en que nos conocimos», le dijo colocando los pies encima del escritorio. «Te vi toda llorosa en el puerto de la isla de tu esposito, dispuesta a pagar cuanto fuera necesario para que te sacaran de allí. Había ido allí con la intención de hacerme pasar por una inocente moza que moría de hambre para así poder robar unos cuantos cajones de esos dátiles tan deliciosos que él comerciaba». Rió ruidosamente. «Pensar que ni siquiera tuve que esforzarme. Tú solita lograste darte cuenta quién era y me diste todas las cajas que tenían con tal de que te sacara de allí». «¿Soy inteligente?», dijo Hermione. «Más bien habías oído de mí», corrigió y sonrió con petulancia. «Soy Lady Anna, la reina de los mares, la temida mujer pirata que no tiene piedad con nadie». «¿Te olvidas de mencionar algo?», dijo recordando un par de noches atrás cuando todos los hombres y ellas 2 se reunieron en una pequeña fiesta encubierta y junto con música y risas y demasiadas bebidas comenzaron a relatar lo que se decía de ellos. «Devoradora de corazones». «Ese bastardo de Hinz fue el que comenzó ese rumor cuando me negué a quedarme sentadita en su casa pariendo a sus hijos mientras él se iba al mar a trabajar para el rey. Mierda de hombre, me dijo que le rompí el corazón. ¿Puedes creer cosa tan absurda?». No tenía idea de quién era ese Hinz, pero había descubierto que solo unas pocas palabras bastaban para hacerle hablar a Ana hasta por los codos. «Quizás realmente te amaba». «Ni yo lo amaba, ni él me amaba a mí. Para ser corsario no le importaba mucho relacionarse con piratas. Creo que lo que más le gustaba eran mis cofres de oro. Eso sí que amaba, tener oro suficiente para gastarlo en bebidas y lo que él llamaba sirenas». «¿Sirenas? Putas. Vaya. No te muestras tan sorprendida, Hermione. ¿Conociste al maldito?» «No lo recuerdo». «No te pierdes de nada al olvidarlo», le aseguró bebiendo el vino directamente de la botella. «De hecho, es lo mejor que podrías hacer y lo que yo haré después de otras 2 como estas», dijo agitando la botella que ya casi estaba vacía. «Deberías de beber menos», le aconsejó Hermione. Ana disfrutaba siempre del vino, especialmente aquel que tomaba con regularidad, lo que la hacía preguntarse si había algún momento del día en que se encontraba completamente sobria. En ese tiempo que había pasado con ella habían sido muchas las ocasiones en las que la había visto tan ebria que apenas podía ponerse de pie, la había escuchado cantar sobre sirenas, barcos y la libertad hasta caer inconscientemente. Aún no entendía cómo podía levantarse al siguiente día sin ningún rastro de resaca, aunque asumía que era la costumbre. «Y tú deberías pasar algún buen tiempo de caridad con algún hombre», replicó ella. «Eso no está en mis intereses». Ana rió. «Hermione», comenzó a decirle bajando los pies del escritorio. «Toda mujer tiene esos intereses, solo que a las mojigatas como tú les cuesta demostrarlo. Quizás ver a tu esposo te haga bien. Necesitas que él te dé lo suyo», dijo haciendo una seña vulgar. «Realmente innecesario», comentó ruborizada. Debería estar acostumbrada al lenguaje vulgar y a los malos comportamientos que tenía Ana, pero no lo estaba. Además, la idea de Malfoy dándole lo suyo era de por más absurda. «Vamos, durante todo este par de años tú me enseñaste a leer, a escribir e incluso a hablar francés, y esos ridículos buenos modales mientras planeábamos nuestra venganza. Yo he intentado enseñarte a divertirte, pero pareces una cárcel de rejas irrompibles. ¿Por qué no te relajas, mujer?» «Sé relajarme», le aseguró, «cuando el tiempo lo amerita. Ahora nuestra única preocupación es llegar a la isla». Ana asintió dándole la razón sin demasiados ánimos. Se puso de pie, bebió el último sorbo de la botella y la dejó caer descuidadamente sobre el escritorio. Estiró sus brazos por encima de su cabeza y gimió con pereza.
«Oh, me voy a dormir», dijo, y se tiró en la cama sin preocuparse por cambiarse de ropa o quitarse las botas. «Deberías de venir a dormir tú también. Recuerda que mientras mis hombres piensan que eres mi amante y que todas las noches duermes en mi cama, ninguno se atreverá a ponerte un dedo encima». «Por Merlin», exclamó por lo bajo cuando sintió que Ana comenzaba a roncar suavemente. No era precisamente una mala realidad, pero tampoco deseaba quedarse allí por demasiado tiempo. Solo quería seguir con su rol hasta que la magia la enviara a algún otro sitio. ¿Sería demasiado pedir ir a alguna realidad donde no tuvieran que estar mirando sobre su espalda ni oyendo insultos? «¡Maldita sea!», Hermione rió suavemente al oír a Ana. No había conocido nunca antes a ninguna persona que murmurase maldiciones mientras dormía. La contempló, notando que estaba tendida de lado, con la cabeza apoyada en la almohada, pero con su mano derecha siempre al lado de su arma. Era un tanto tonto que en 5 días se pudiera sentir tan cercana a aquella mujer de boca sucia y de malos modales, que pasaba todo el día ebria y que gustaba de maldecir a sus examantes. Nunca antes la hubiera considerado ni siquiera una posible amiga. Sin embargo, había descubierto que a pesar de todo no era tan mala. Era considerada y decidida e increíblemente valiente. La quería casi como a una hermana. Volvió a posar la mirada en el escritorio, donde descansaba el mapa de su trayecto que jamás se juntaba. Faltaba muy poco para ver a Malfoy. Cuando lo viera tendría que contarle todo lo que había averiguado y luego debían tomar una decisión. Seguir con sus roles y con lo que se esperaba de ellos o simplemente intentar sobrevivir mientras esperaban que la magia los llevase a otro lugar. Señor Malfoy». Alguien lo estaba zarandeando suavemente. Draco abrió los ojos y contempló a Wilson, su ayudante de cámara, quien se inclinaba encima de él y lo contemplaba con cierto desespero. «¿Qué demonios pasa ahora?», preguntó mientras se sentaba en la cama e intentaba adivinar la hora a partir de la luminosidad del día. «¡Demonios! ¡Apenas está amaneciendo!». «Son las 5, señor, pero es importante que usted se levante. Hay un barco que está pronto a llegar». «¿Un barco?», inquirió, aún con la mente algo adormecida por el sueño. «¿Uno de los míos?». «Me temo que no, señor. Un barco pirata, el Argo. ¿Comprende lo que eso significa? Su esposa está de regreso». Los ojos de Draco se abrieron como platos. «¡Mierda!». Ni siquiera supo por qué dijo aquel improperio. Simplemente salió de su boca antes de ponerse de pie y comenzar a buscar como un desesperado la ropa que usaría ese día. Luego, sin hacer caso a sus sirvientes que insistían que desayunase, se fue al muelle y miró en dirección al poniente, donde se distinguía con claridad la silueta de un enorme barco, uno muy diferente a los suyos, que se acercaba velozmente. Esperó allí con impaciencia, acompañado de Wilson. Vio cómo el buque aminoraba un poco la marcha cuando llegó a la zona de los arrecifes, hasta que finalmente, luego de 15 minutos de maniobra, lograba atracar. Cuando los hombres del barco bajaron la tabla hacia el muelle, la primera en descender fue una mujer de tez oscura que le sonrió con picardía. «Draco Malfoy», dijo su nombre sin dejar de deslizar sus ojos por todo su cuerpo. «Seguramente tú no me reconozcas porque me marché pronto la primera y única vez que estuve aquí, hace ya casi 2 años, llevándome 2 cosas tuyas, dátiles y a tu tierna esposa». «¿Dónde está Hermione?», preguntó firmemente, no confiando ni un poco en esa mujer. «¿Qué has hecho con ella?». «¿Hacer?», sonrió aún más ampliamente. «Muchos de mi tripulación podrían darte algunas ideas». Dicha tripulación esperaba en cubierta, inclinados hacia el muelle, oyendo la conversación. Al escuchar estas palabras, rieron divertidos, causando solo molestia en el rubio. «Ana, por favor», le reprendió una voz sumamente familiar. Draco volvió a contemplar la rampa y vio a Hermione Granger casi irreconocible. Su piel se había tostado mucho, adoptando un tono acaramelado brilloso. Su cabello parecía más incontrolable que nunca, pero, contrariamente a lo que muchos pensarían, no le quedaba mal. Por el contrario, le hacían ver más salvaje y natural.
y sus ojos, esos inmensos ojos castaños, estaban profundamente delineados con algún tipo de maquillaje de color negro. —¿Granger? —inquirió incrédulo, incapaz de sacarle la vista de encima. Ana no tardó en entender su mirada. Se acercó a Hermione y la rodeó con su brazo de manera posesiva. —Tú siempre la tuviste tan pura y resguardada en tu castillo que nunca pudo sacar toda la belleza interior que tenía hasta que vine yo —dijo sugerente. Hermione rodó los ojos. Entendía que quisiese hacer todo ese teatro con los hombres de la tripulación, pero con Malfoy no había otro fin más que hacerlo enfadar. Se apartó de su lado con cuidado para no ofenderla. —Déjame hablar con él a solas —le pidió. Ana enseguida cambió su expresión a seriedad. —¿Estás segura que quieres hacer eso? —le preguntó en voz baja. No te enfrentarás a la bestia inmortal sola y no tienes que hacerlo con tu pasado. ¿Estamos juntas o no? —Lo estamos —le aseguró—, pero esto es algo que quiero hacer por mi cuenta. Ana la contempló con los ojos fijamente, como queriendo adivinar si le mentía o no. Finalmente, viendo sinceridad en su petición, asintió. —Bien, pero más te vale que le digas a tu maridito que no busque un sitio donde descansar, porque ahora que finalmente llegamos a un puerto, no pensamos marcharnos sino hasta haber bebido, comido y dormido como se debe. Hermione asintió, y luego miró a Malfoy expectante. Ana había hablado tan fuerte que todos habían podido oírla. Draco, resignado, hizo una seña a Wilson, quien, con claro desagrado, invitó a Ana y al resto de la tripulación a acompañarlo. No fueron silenciosos y pronto invadieron la impotente construcción en la que vivía el rubio. Hermione y él, por su parte, se encaminaron hacia el despacho. Nada más llegar, ella quedó anonadada viendo la gran colección de libros que tenía. —Concéntrate, Granger —le pidió con cierta molestia—. ¿Dónde rayos has estado todo este tiempo? —Con Ana —le respondió distraídamente, sin quitar la vista de los gruesos tomos. —Claro, ella dejó bien claro lo que estuvo haciendo contigo —gruñó con molestia. Hermione se volteó a verlo al escuchar aquello. —No fue así —le aseguró con rotundidad—. Eso es solo una fachada para que los hombres no se atrevan a propasarse conmigo. El miedo de lo que les puede hacer su capitana es mucho más fuerte que sus necesidades básicas. Draco bufó dejándose caer en una silla. —¿En dónde nos hemos metido esta vez, Granger? —¿No es obvio? Estamos en épocas de corsarios y piratas. Podría asumir que en algún momento del siglo XVII, cuando el rey... —Ahórrame la clase de historia —le cortó—. Esta vez no aparecimos juntos en el mismo lugar. —Pero nuestros caminos se unen. Según me he enterado, somos esposos y por alguna razón me alejé de ti y escapé en el barco de Ana hace 2 años. Draco se movió incómodo en la silla. —Yo sé por qué te fuiste. Me culpas por la muerte de nuestro hijo —dijo con voz mortalmente seria, sin mirarla. La mención del niño que no habían conocido, pero cuya ausencia ambos sentían, solo les causó un dolor abrumador. —¡Por Merlin! —exclamó Hermione, llevándose la mano al corazón. —Lo recuerdo, Malfoy. Tengo en mi mente una imagen de él corriendo hacia mí. Puedo ver su rostro y lo feliz que era. Su voz se quebró y sus ojos se llenaron repentinamente de lágrimas. —¿Por qué esto sucede ahora? —Realidad alternativa, sentimientos reales, ¿recuerdas? —le preguntó con brusquedad, apartando la mirada para que no viera que sus propios ojos estaban demasiado brillantes. —¡Maldita bruja de mierda! Ella no se molestó en reprenderlo por insultar a su profesora. En ese momento, cuando sentía un dolor tan real, no podía más que entenderlo. —¿También lo recuerdas? —No. —Oh, entonces solo soy yo —comenzó a decir, pero Draco la interrumpió. —No solo eres tú, Granger. Yo no puedo recordarlo, pero he estado teniendo unos malditos sueños, un náufrago. Hay fuego, y yo solo sé que es mi culpa, que mi hijo murió y que yo también quiero morirme. Hermione no lo pensó mucho. Corrió hacia él y lo abrazó con fuerza, escondiendo su rostro en su cuello. Al principio Draco no movió ningún músculo, ni para rechazarla, ni para devolverle el gesto. Pero cuando sintió que una lágrima de ella caía sobre él, mojándolo,
Sus brazos envolvieron su cuerpo de manera inmediata, protectora, y fue en ese instante en que algo se quebró dentro de él. Antes de que pudiera ser consciente de lo que estaba sucediendo, ambos lloraban en silencio, sin poder desprenderse el uno del otro. Draco intentó decirse que solo se quedaba allí para consolarla a ella, porque debía protegerla, porque era su deber, pero si debía de ser brutalmente honesto, debía admitir que no toleraba simplemente estar solo con aquel dolor tan ajeno y tan propio al mismo tiempo. Por Merlin se sentía tan roto. Estaba tan abrumado que dejó de importarle estar llorando abiertamente. Después de lo que parecieron horas, Hermione se apartó de él suavemente, sin darse cuenta que estaba sentada en su regazo. Draco no quería mirarla, sintiéndose absurdamente ridículo e indefenso, pero después de unos instantes la contempló. Ella tenía los ojos rojos e hinchados y sus mejillas estaban llenas de rastros de lágrimas. «No creo que hayas sido tú el culpable de la muerte de nuestro hijo», le dijo ella con voz ronca a causa del llanto anterior. Por alguna razón que iba más allá de sus conocimientos, eso lo hizo sentir mucho mejor. Hermione le sonrió suavemente cuando notó que el tormento parecía haber desaparecido en su mirada. Alzó una mano mientras la otra la dejaba apoyada en su pecho y tocó su rostro. Dejó que sus dedos se deslizaran por el rostro del joven, apartándole las lágrimas. Draco giró la cara para poder dejar un pequeño beso en medio de la palma de la chica. A Hermione se le aceleró el corazón e inconscientemente se inclinó nuevamente hacia el rostro del rubio, buscando sus labios. Pero antes de cometer lo que luego pensaría que hubiera sido una de las peores locuras de su vida, el temblor ya tan conocido nació desde el interior del planeta para consumirlos y trasladarlos a una nueva realidad.